El nuevo tema de esta lección será las nuevas crisis económicas. Estados Unidos, los ciclos económicos y la nueva crisis. Al ser el país más rico del planeta, Estados Unidos tiene la capacidad de diseminar con rapidez los problemas económicos que se originan en él. Sin embargo, la crisis de 2008 a 2009 no es la primera que aqueja a Estados Unidos. Aunque no tan graves como esta crisis o como la de 1929 a 1933, en las últimas décadas el país ha padecido decesos periódicos de su economía que se resuelven de distintas maneras, de acuerdo con la situación específica y los intereses e ideologías económicas de los gobernantes en turno. Una importante crisis de Estados Unidos fue la de los años 70, durante la administración de James Carter de 1977 a 1981, cuando la economía experimentó una fase de estancamiento con estanflación. Las tasas de crecimiento económico, que se habían sido del orden de 3% en los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, fueron decreciendo en los 70, fue menor en el registro de periodos anteriores. Mientras los indicios de inflación y la tasa de desempleo alcanzaban niveles superiores a 10%, estos problemas eran algo desconocido en la historia económica de Estados Unidos durante la posguerra. Preocupado por los efectos de las crisis económicas, en las elecciones de 1980, el electorado de Estados Unidos votó con la cartera, propiciando así la derrota de Carter. Carter fue sustituido por una administración republicana encabezada por Ronald Reagan de 1981 a 1989, partidario de una menor intervención del gobierno en lo económico y mucho más conservador en asuntos políticos y sociales. Para combatir la estanflación, el nuevo presidente puso en marcha la llamada reagonomía, una estrategia que combinaba la disminución de impuestos con la desregularización económica, es decir, menor intervención del gobierno frente a las empresas privadas, la reducción de los servicios sociales y un considerable aumento del gasto militar, que llegó a casi 6% del Producto Interno Bruto en 1988. Estados Unidos, más que nunca, se convertía en un país militarizado, aunque en los primeros años la economía tardó en reaccionar, y a partir de 1983 el Producto Interno Bruto creció de nuevo y la inflación se logró controlar. El precio de la reeconomía, sin embargo, fue muy alto. Al terminar el periodo presidencial del republicano George Bush padre, Estados Unidos registraba un considerable déficit comercial y fiscal, y se había convertido en el mayor deudor del mundo. Esa deuda era frente a tenedores de bonos del Tesoro estadounidense, pero también frente a bancos centrales de países extranjeros. Aquejado por una economía en recesión y de nuevo con crecimiento negativo, en 1991, Bush padre no pudo reelegirse y cedió el poder al demócrata William Clinton. Como la Guerra Fría había terminado, la política económica del nuevo presidente, también conocida como Clintonomía, hizo una apuesta inteligente al disminuir los recursos para el gasto militar y reorientarlos hacia las necesidades internas. En 1999, el gasto bélico registró un mínimo histórico de 3%, casi la mitad de lo que había alcanzado durante la era Reagan. La clinotomía trajo como consecuencias una sustancial reducción del déficit fiscal y comercial, una mayor inversión de infraestructura y la promoción de los sectores de tecnología avanzada. La llamada nueva economía, integrada por las empresas que cotizan en el índice Nasdaq, floreció en los 90. Tras varios años de auge, en 1999 la economía estadounidense mostraba de nuevos síntomas de cansancio. En las elecciones de 2000, Clinton fue derrotado por George Bush Jr., cuya presidencia se extendió de 2001 a 2009. La política económica de Bush constituyó una versión actualizada, si bien ligeramente distinta a la de la reeconomía, impulsado por el combate al terrorismo y las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak. El gasto militar se disparó, alcanzando 4.7% del Producto Interno Bruto en 2009.
En su afán de levantar la economía, Bush Jr. negoció nuevos recortes de los impuestos y promovió el consumo de las familias. Al mismo tiempo, la desregularización bancaria propició una expansión desbocada del crédito, especialmente del hipotecario. La combinación de bajos impuestos, altos gastos militares, sobreconsumo y escaso ahorro disparó de nuevo al déficit fiscal y comercial, así como la deuda del país. A mediados del 2008, la crisis hipotecaria estalló propiciando grandes pérdidas en la bolsa de valores y contagiando de inmediato al resto del mundo. Lo demás es una historia que ya se conoce. A pesar de sus crisis, es necesario cierta cautela para predecir la decadencia definitiva de la economía estadounidense. En 2010, aún tras los efectos de la crisis global, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era 2.5 veces superior al de China, 2.65 mayor que el de Japón, 4.4 veces de China, 4.4 veces mayor que Alemania, 6.5 veces más grande que Gran Bretaña, 7 veces más grande que Brasil y 9.2 veces más grande que Rusia. La economía de Texas equivale a la de Canadá, la de California, a la de Francia y la de Nueva Jersey, a la de Rusia. Si bien es cierto que la convergencia de los BRIC con los países desarrollados tiene grandes posibilidades de concretarse, también resulta prematuro descartar a Estados Unidos como una gran potencia en todos sentidos. América Latina y las crisis mundiales. Endeudarse es muy fácil, pero pagar es muy difícil. Si no lo crees, revisa las experiencias recientes de América Latina en las últimas décadas. En los 70, las economías de la región se habían endeudado gracias a la disponibilidad de crédito abundante y a bajas tasas de interés ofrecido por los bancos internacionales. Resultaba más fácil en el corto plazo contratar créditos de la banca extranjera que emprender reformas que pudieran poner en entredicho la legitimidad de los gobiernos. Muchas economías latinoamericanas también habían sufrido altas tasas de inflación. Los gobiernos gastaban más que los ingresos que obtenían y debían recurrir por ello a la emisión de dinero sin respaldo por parte de los bancos centrales. A principios de los 80, y con muy pocas excepciones, América Latina entró en crisis. Las tasas de interés subían, los bancos extranjeros reclamaban el pago oportuno de sus intereses, y la inflación estaba, en muchos casos, fuera de control. Algunos de los países más endeudados, entre los cuales estaban Brasil, México, Argentina y Venezuela, trataron sin éxito de formar un frente común para negociar mejores condiciones de pago frente a los bancos, agrupados en el llamado Club de París. Al no lograrlo, tuvieron que recurrir a drásticos ajustes económicos, sintetizados con el concepto de consenso de Washington. En promedio, las tasas de crecimiento de la economía latinoamericana en esa década sumaron 1.5%, contra 6.1% de los 70. Diversos países sufren estancamientos del Producto Interno Bruto e hiperinflación. Por eso a los 80 se le denominó con toda propiedad la década perdida. Es verdad que la economía latinoamericana necesitaba fuertes ajustes hacia finales de los 80 y principios de los 90. Resultaba casi imposible vivir con una inflación y una deuda tan alta. Seguir algunas medidas del Consenso de Washington fue para muchos países la única salida. Sin embargo, en muchas ocasiones se cayó en excesos, pues el péndulo económico pasó al extremo contrario. Varios países privatizaron empresas estatales a precios muy bajos, en ocasiones bajo sospechas de corrupción. Otros lograron bajar la inflación, pero no pudieron o no quisieron combatir la polarización social. Comentó las tradicionales brechas entre ricos y pobres. La mayor parte de los países puso en marcha una apertura excesiva de sus economías y sus mercados financieros, aumentando así la vulnerabilidad externa de sus economías. Un ejemplo de los excesos de estas políticas es el gobierno de Carlos Saúl Menem en Argentina. En sus dos periodos presidenciales, Menem cumplió a conciencia con todas las recomendaciones del Consenso de Washington. Privatizó virtualmente a todas las empresas públicas argentinas, desreguló y abrió la economía e introdujo reformas a los sistemas de pensiones y de seguridad social, poniendo la gestión de esos servicios en manos privadas. Asimismo, decretó una paridad forzosa entre el peso argentino y el dólar. Las reformas
menemistas fueron realizadas en medio de grandes polémicas y en muchas ocasiones se lo acusó de corrupción y frivolidad. Menem encarna la contradicción de muchos de los reformadores liberales de las economías latinoamericanas en los 90. La fe de estos dirigentes políticos en los mercados y la modernización económica no se compaginó necesariamente con una práctica gubernamental transparente. Aparte de Argentina, otras economías de América Latina, incluyendo México, sufrieron los efectos combinados de los excesos de la aplicación de las medidas del Consejo de Washington, con las turbulencias de los mercados financieros internacionales. Los analistas económicos denominaron estas crisis con los nombres de bailes nacionales o bebidas alcohólicas típicas de los países perjudicados. Así, en 1994 a 1995 México vivió su peor crisis. Desde 1932 sus efectos en el mercado internacional se denominaron efecto tequila. 4 años más tarde, contagiado por el efecto vodka de la crisis rusa, Brasil entró en serios problemas económicos y padeció el efecto samba, afectado a su vez por el ya mencionado Argentina, el cual viviría su efecto tango. En 2001 a 2002, en los 90, el gobierno de este país había decidido atar su moneda a una paridad de 1 a 1 frente al dólar. Esta estrategia, denominada convertibilidad, concluyó a finales de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa devaluó la moneda y congeló las cuentas bancarias para evitar fugas de capitales. La medida llamada popularmente Corralito generó una reacción social de la indignación y una crisis constitucional. Argentina cambió de presidente 5 veces en 3 semanas. A finales de la década de 2000, la crisis global iniciada en Estados Unidos tomó la mejor posición a América Latina. En 2009, la economía latinoamericana cayó, pero a una tasa menor que en la crisis de 1983, además de que su recuperación fue muy rápida. En 2010 y 2011, la economía de la región había hecho esfuerzos para reordenarse. En la primera mitad de la década del 2000, preocupados por los adversos efectos de la crisis de los 90, distintos gobiernos introdujeron mejoras en las políticas sociales y corrigieron los excesos del Consejo de Washington. Así, el porcentaje de personas en situación de pobreza en la región pasó de 48% en 1990 a 33% en 2008. Además, la gran demanda china de materias primas y alimentos propició un mayor crecimiento económico en los países sudamericanos. Esta tendencia favoreció en gran medida las exportaciones de productos como la soya de Argentina, el mineral de hierro en Brasil, el cobre de Chile, el níquel de Cuba, la harina de pescado de Perú, el petróleo de Venezuela. En la crisis de 2008 a 2009, México fue más afectado que otros países latinoamericanos, pues sus exportaciones dependen de un más de 80% del mercado estadounidense, que fue muy afectado por la crisis. España en el centro del eurocaos. El 15 de mayo de 2011, miles de personas ocuparon de manera pacífica la Puerta del Sol en Madrid, así como otras plazas españolas. Organizando a través de las redes sociales, este grupo pasó a ser conocido como Movimiento 15 de Mayo, o 15M, o Los Indignados. Pero, ¿qué demandas reivindicaban el 15M? Las protestas eran amplias e incluía diversas demandas. Una de ellas, quizá la más importante, era la falta de empleo que afectó especialmente a los jóvenes, pero también se criticaban los recortes a la seguridad social, la falta de oportunidades, el predominio de la especulación económica y las escasas opciones de elegir que ofrecía el Partido Popular, PP, y el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Casi tan rápido como los capitales financieros, las protestas de nuevos indignados se extendieron a más países europeos, a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Unos años atrás, un fenómeno social de estas magnitudes hubiese parecido imposible. En las décadas anteriores, España había logrado completar una exitosa transición a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. El país también había experimentado un fuerte crecimiento económico potenciado tras su ingreso en la Comunidad Económica Europea, CEE, en 1986. Entre 1970 y 2007, el Producto Interno Bruto creció en una tasa de 3,2% por año, mientras el Producto Interno Bruto per cápita pasaba de 1.178 a 32.733 dólares anuales. En la siguiente
En esos años, el crecimiento de la economía española superaba al de Europa en su conjunto. Primero con la ayuda de la Comunidad Económica Europea y después con la de la Unión Europea, UE, España construyó una importante red de infraestructura, integrada por autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, transporte subterráneo en las zonas urbanas y puertos. Los mecanismos de seguridad social y el estado de bienestar también fueron afianzándose. En la medida de que el Producto Interno Bruto per cápita español se iba igualando con la media europea, las cifras proyectaban a España como un país en pleno desarrollo. En algunos libros de economía, España se proponía como ejemplo a seguir, al igual que países del este asiático como China, Corea del Sur o Taiwán. Ellos eran algunos de los nuevos invitados al banquete de la prosperidad global. Hasta 2007, el cielo parecía despejado. España había cabalgado hacia el futuro con certeza de que su camino a la prosperidad no tenía retorno. Pero el milagro español padecía varias fallas de fondo, no tan evidentes a simple vista. Como en Estados Unidos, los bancos comenzaron a otorgar créditos hipotecarios a clientes sin suficiente capacidad de pago. La consecuencia del problema comenzó a manifestarse en 2008. El gobierno, por su parte, comenzó a gastar más fondos de los que poseía, lo que generó un fuerte déficit fiscal. Tal como lo hacen las personas que se exceden en el uso de las tarjetas de crédito, España procedió a endeudarse. Así, la deuda pública creció 45% del Producto Interno Bruto en 2009 a 67% en 2011. Como había sucedido con América Latina en los 80, el pago de intereses de ese débito se convirtió en una pesada carga en el presupuesto. Para enfrentar la crisis de liquidez, en 2011 el gobierno tomó medidas muy radicales, como la reducción de sueldos a empleados y funcionarios gubernamentales, el congelamiento de las pensiones para los jubilados y la suspensión de diversos beneficios sociales. Cuando los indignados españoles tomaron las calles de Madrid, el país ya estaba sumido en una fuerte crisis económica. 5 millones de personas, es decir, el 20% de la población en edad productiva, carecían de empleo. Entre 2007 y 2010, más de 125.000 empresas, equivalentes a 10% de todas las firmas españolas, habían cerrado sus puertas a causa de la crisis. Si la deuda pública era preocupante, la privada, es decir, aquella contraída por empresas y hogares, era alarmante. Entre deuda pública y privada, España debía a finales de 2011 casi 3 billones de euros, equivalentes a 264% de su Producto Interno Bruto. ¿Es mucha deuda? Piensa que es como si tuvieras que usar casi 3 años de todo tu ingreso sin dedicar un solo centavo a otro fin que pagar tus cuentas pendientes. Sin duda, la fiesta española había terminado. Pero España no era con mucho la única economía del viejo continente abrumada por el estrés económico. A lo largo de 2010 y 2011 los problemas se extendieron rápidamente a los países periféricos de la zona euro, como Grecia, Irlanda, Portugal e incluso Italia. En varios de ellos, la economía le pasó la factura a la política. Muchos gobiernos en función fueron derrotados en las elecciones nacionales como un efecto no tan colateral de la crisis. Para noviembre de 2011, 12 de los 17 países que usaban el euro como moneda ya exhibían deudas con alto riesgo. Se pronosticaban que los problemas económicos en Europa podrían precipitar una nueva crisis global, semejante o aún más profunda que la de 2008 y 2009. ¿Qué hacer con este dominio económico al que el economista Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008, bautizó como Eurocaos? Al finalizar 2011, algunos pensamos que la Unión Europea, considerada como la experiencia de integración más exitosa en el siglo XX, podría colapsar pronto. Se argumentaba que el establecimiento del euro como moneda única había sido precipitado y no resultaba funcional para todas las economías. Otros opinaban que la crisis española europea no implicaría el fin de la integración europea, pero ésta se frenaría por los problemas económicos. Uno más señalaban que la disolución del euro y la reintroducción de las monedas locales eran impensables, pues tendrían efectos catastróficos en la economía mundial. Así la única opción para la Unión Europea sería avanzar aún más en la integración política e institucional. Nadie, eso sí, auguraba un futuro brillante, sino uno de austeridad, recorte de los gastos sociales y desempleo. En otras palabras, una versión actualizada, pero que sea sin guerra, de lo que
Winston Churchill ofreció a su pueblo en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, sangre, sudor y lágrimas.